nosotros en el estudio para hablar de este tema de las vacunas el ministro Juan Manuel Brunetti, ministro de Educación. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buenos días, Luis. Un placer estar acá con ustedes. Bueno, y lo molestamos otra vez en un domingo, el doctor Tomás Mateo Valmelli, infectólogo. ¿Qué tal, doctor? Pediatra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal, Luis? Patricia, Fito. Hola, doctor. Juan Manuel, ministro. Un placer poder compartir con ustedes. A él le gusta luego venir los domingos. Sí, Lo que yo quiero ya que me pongan dentro de la nómina. del panel. Te vamos a incluir. Y no voy a ser planillero porque cumplo. Cumplís más que otros, te diré. ¿verdad? Bueno, ministro, el lunes comienza el proceso de vacunación en las escuelas. Es así, el viernes el presidente de la República anunció que el gobierno va a iniciar una campaña para tratar de vacunar a aproximadamente 200.000 jóvenes antes de ir a las vacaciones. Las vacaciones, según el reglamento del Ministerio de Educación y Ciencias, comenzará después del último día de clases, que va a ser el próximo viernes. Entonces la idea es estar en un poco más de 1.000 escuelas en todo el país, llegando a esos jóvenes, pero también a sus padres y a sus comunidades. O sea, no solamente a los estudiantes, todo el que se acerca a la escuela puede eventualmente ser vacunado. Es así, es una campaña del gobierno, una campaña conjunta entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Ministerio de Educación y Ciencias, en el cual vamos a llegar el día lunes a una escuela por distrito, pero ya a partir del martes van a ser 1.057 escuelas en las cuales vamos a estar durante toda la semana aguardando a esa comunidad, a los chicos, a sus padres, a los vecinos que quieran acercarse a esa escuela para recibir la vacuna anti-COVID, pero también el resto del programa de vacunación que tiene el Ministerio de Salud Pública va a estar disponible en esas escuelas. ¿Y el requisito siempre es que tienen que estar con los padres o los encargados, o los mismos documentos que solicitaban en los vacunatorios aquí en Asunción, en Central, o cuál sería? Es así, Pati. Nosotros vivimos en un país libre, no podemos obligarle a un mayor a que se vacune y mucho menos podemos vacunar de manera compulsiva a todos los menores en las escuelas. Vamos a necesitar que venga el padre con el hijo para hacer la vacunación. Y si el padre no está vacunado todavía, vamos a tener ahí la información y le vamos a ofrecer la vacuna. Pero hay que llevar siempre, el papá tiene que llevar certificado de nacimiento o libreta de familia fotocopiado también, ¿es ese el requisito ahora? Es así, tienen que llevar su fotocopia de cédula y la documentación que demuestre que efectivamente es el padre. O sea, no basta con que el chico lleve la autorización por escrito de los padres para vacunarse. Tienen que ir los padres. Bueno, si está la autorización por escrito y el chico lleva la autorización por escrito, podemos verificar que es la firma del padre, evidentemente se puede vacunar. Acá lo que necesitamos es la autorización por escrito del padre, sin duda. Como son chicos que ya están registrados, obviamente, para inscribirse se anotó todo, el papá, qué sé yo, se sabe que son sus hijos, y si lleva una autorización por escrito de los padres, no hace falta que vayan los padres, digo. Es así, Luis, o sea, acá necesitamos que la gente se vacune. Nosotros esperamos que los chicos puedan ir a vacaciones seguros, puedan ir tranquilos. Pero sí necesitamos la autorización del padre para poder vacunar. Claro, por escrito. Tomás, por fin se está haciendo un poco lo que vos venís pidiendo hace rato, ¿verdad? Sí, yo creo que toda acción positiva para estimular la vacunación es algo muy gratificante, en primer lugar. En segundo lugar, creo que es un poco tardío. Tenemos una semana, como el señor ministro nos acaba de indicar. Siempre insisto, el paraguayo es un innovador tardío. Necesita primero ver la experiencia del innovador precoz, medio precoz, el mediano, para él implementar y animarse a tomar una acción. Pero obviamente esto es positivo, ¿verdad? Esto ya entraría dentro de un plan piloto que obviamente se va a seguir implementando, se va intensificando, ya para que el año que viene tengamos un año escolar por lo menos más seguro para los niños. Y no solo niños de 12 años en adelante, como ahora se está implementando, sino ese grupo etario va a ir bajando, ¿verdad? Porque mientras haya una población de jóvenes no vacunadas, la pandemia tarde o temprano se va a aplacar, pero el tiempo es importante. Cuanto más tardemos en vacunar, más tiempo va a durar la pandemia. Eso es una relación directa, ¿verdad? Es decir, menos vacunados, más tiempo de pandemia, más vacunados, menos tiempo de pandemia. ¿Consiguieron reducir la cantidad de maestros que no se vacunaron, ministro? Sí, seguimos trabajando desde ese momento de mitad de año en el cual el presidente había anunciado que se iban a vacunar de manera prioritaria los maestros. Evidentemente seguimos vacunando a los maestros. Lo que no sabemos a ciencia cierta es por qué no se vacunaron los que no se vacunaron, ¿verdad? Esperemos que con esta llegada también a las escuelas, quizás esos maestros que enseñan mañana y tarde, que creían que el vacunatorio estaba cerrado,
que también aprovechen las vacunas. ¿Qué porcentaje más o menos de los maestros no se vacunaron? Nos sobra aproximadamente un 5% la última vez que cruzamos nuestra base de datos con la base de datos del Ministerio de Salud. ¿Y el Ministerio de Educación en esos casos hace algún tipo de charla, no para convencer, sino para que el maestro tenga toda la información de la vacuna, los efectos, cuánta gente hoy está en terapia por no tener vacunas? O sea, ¿hay una charla de parte del Ministerio con la intención de que se vacunen? El gobierno en general hizo una campaña de comunicación en mayor o menor medida. Realmente, Patricia, a efectos de ser sincero, nosotros este año nos concentramos muchísimo, yo me concentré mucho en el trabajo con los sindicatos, como los docentes, en tratar de mantener la escuela abierta, las clases presenciales. Trabajamos muchísimo en eso y ustedes saben que no fue un año sencillo para lograr que las clases presenciales se mantengan hasta fin de año, así como habíamos arrancado a comienzo de año. Doctor, así que es muy importante que vos como pediatra le hables a los padres y madres que nos están viendo y le expliques cómo funciona la vacuna que se le va a aplicar esta semana a los chicos, la Pfizer, cómo funciona, qué es lo que le va a hacer a los chicos, cómo los va a proteger. Bueno, lo más importante que tienen que saber los padres es que nosotros, que estamos dentro del mundo de la medicina, nos regimos por la ciencia. Hoy la ciencia ha demostrado que la vacunación disminuye el porcentaje de posibilidades de infectarte y aún de infectarte severamente, por más que las vacunas actuales no son 100% efectivas. Lo que sí podemos asegurar es que son altamente seguras. Los efectos adversos descritos en los trabajos y en los ensayos clínicos desarrollados y que fueron evaluados por organismos regentes internacionales. Estamos hablando de la Administración de Medicamentos y Drogas de los Estados Unidos. Estamos hablando del Centro de Control de Enfermedades y Prevención de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos. Estamos hablando del CDC asiático. Estamos hablando de la Agencia Europea de Medicamentos. Estamos hablando de países serios como Canadá, que dentro de sus pequeñas diferencias, porque que la ciencia mañana sea revertida en su opinión, no significa que la ciencia se equivocó, significa que la ciencia evoluciona día a día. Canadá, por ejemplo, es un país que dice, nosotros vamos a comenzar a aplicar la vacuna a mayores de 5 años en adelante, pero no vamos a respetar el periodo de 3 semanas, pues pensamos que el niño con menor dosis responde mucho mejor que el adulto o el adulto mayor con mayor dosis, y entonces nosotros vamos a darle un periodo de 8 semanas entre la primera y la segunda dosis para evitar la tolerancia inmunológica. Lo que sí sabemos es que los efectos que produce la infección natural en el niño no vacunado post-COVID, hasta 6 semanas después de contraer la infección, que es el síndrome inflamatorio multisistémico, es mucho más grave y en mayor proporción que los efectos graves que se le pueden atribuir a la vacuna, sea del desarrollo que sea. No quiero dar nombres comerciales, claro, pero que los efectos adversos graves, vistos con una plataforma específica, principalmente con la segunda dosis, y dentro de la primera semana la segunda dosis, tanto se habla de la miocarditis y pericarditis, esto se ha visto que después de 7, 10, 14 días, diagnosticado con tratamiento sintomático puede revertir, mientras que la complicación que produce la infección primaria por el COVID natural, ¿verdad?, que es el síndrome inflamatorio multisistémico, se está dando con mayor frecuencia. Obviamente el virus se está localizando al grupo susceptible, que es el grupo no vacunado. ¿Cuál es el grupo no vacunado? El adolescente y el niño. Entonces, obviamente, cada vez vamos a ver más complicaciones postinfecciosas de la infección natural, que obviamente son mucho más frecuentes y más graves que las complicaciones que puede producir y que van a producir la inmunogenicidad producida por las vacunas. Entonces, hoy tenemos la posibilidad de vacunar a nuestros hijos en forma segura. Después de la vacunación puede ser que hayan efectos adversos leves, no se preocupen, dolor en el sitio de la aplicación, fiebre, decaimiento, el niño puede estar un poco irritable, inclusive puede haber dolor de cabeza y vómitos. Estos síntomas van a ser revertidos espontáneamente en 48 horas. Si su niño se siente mal, consulte con un centro de asistencia, consulte con su médico de cabecera, con su pediatra, vaya a un centro de salud. Ahí va a ser atendido en forma adecuada y le van a dar los consejos útiles para poder revertir ese efecto adverso. Ahora bien, cabe la posibilidad en un bajísimo porcentaje, principalmente en el grupo de adolescentes entre 12 y 18 años,
que posterior a la segunda dosis, dentro de la primera semana de la segunda dosis, puedan aparecer efectos un poco más graves, que se salen del leve al moderado. Para eso usted tiene que saber que si su hijo le late rápido el corazón, le oprime el pecho, tiene dificultad para respirar, tiene que asistir inmediatamente a un centro asistencial. Ahí muy probablemente se hará el diagnóstico correspondiente y se hará el tratamiento adecuado y la reversibilidad del cuadro es casi de un 100%. O sea, en resumen, digamos, el riesgo de desarrollar una miocarditis o alguna afección grave es infinitamente superior por enfermarse que por aplicarse la vacuna. Así mismo, imagínate, Estados Unidos tiene 2 millones de niños registrados con COVID. Esos son los que fueron testeados, los detectados. Hay un porcentaje grande hace COVID y nadie se entera. Nadie se entera. Y más en los niños que habitualmente los cuadros son muy abigarrados y se sobreponen con otro tipo de cuadros respiratorios. De esto ellos tuvieron 8.500 formas graves, tuvieron 8.500 formas graves. Y de los 8.500 que tuvieron formas graves, otra vez se desprende 2.500 que hicieron el síndrome inflamatorio multisistémico. En una época donde los niños estuvieron protegidos, estuvieron aislados, mitigados. Esa ya no es la realidad. Es decir, la realidad epidemiológica, la realidad social, la realidad de vida actual es diferente a la del año pasado y a la de inicio de este año. Hoy estamos socializando mucho más y este es un grupo vulnerable que nosotros tenemos. El Estado tiene la obligación de protegerlo. ¿Y cómo se protege? A través de la inmunización. Ministro, para cerrar, porque me dicen acá que nos quedamos sin tiempo, quiero porque me piden eso, que quede bien claro. Mañana, los padres con que le envíen una autorización por escrito para que sus hijos se vacunen, ¿se van a poder vacunar? Con la autorización por escrito del padre, a partir de mañana en 260 escuelas y a partir del martes en 1057 escuelas van a poder ¿Y vacunar. qué documentos debe llevar? La autorización por escrito. Aparte del papel donde dice yo autorizo, ¿tiene que llevar alguna fotocopia de algo? Solo eso. No, solamente Ya. eso. En el colegio Autorización ya, por escrito. evidentemente el chico que está en el colegio ya está Ya está registrado en el registrado. colegio, ya Saben sabemos su quién es. padre, Claro. su madre. Sí. Fantástico, muchísimas gracias. Muchísimas ustedes. gracias.